que es un privilegio que todavía podemos disfrutar de estar juntos. Oremos para que la cosa vaya mejor y que podamos seguir teniendo esta libertad de reunirnos. Hoy quisiera compartir un pasaje que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Y vamos a leerlo. Después de eso vamos a hacer una oración, pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento para poder disfrutar de los tesoros de esta palabra que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Él entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Dios bendiga su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos e ir al Señor en oración. Bendita palabra, Señor, la que nos permite, Señor, escuchar hoy tu palabra viva, poderosa, eficaz. Señor, que nos infunde nuevo aliento y que nos ayuda a entender el mundo, entender la vida y entender quién eres tú, Señor. En primer lugar, nos gozamos en ella. Señor, abre nuestro entendimiento para que hoy podamos disfrutar de tu presencia a través de cada una de estas líneas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué les parece esta historia? Es fascinante, ¿verdad? Es una historia muy especial. Es ese tipo de historias que viajan de boca en boca y que llega a todos los pueblos y que con el paso de los años se convierte en las historias favoritas de la tradición, usadas para instruir con sus enseñanzas a las generaciones futuras, ¿verdad? Es una historia que impacta y que se convierte en nuestras historias favoritas que podemos contar a nuestros hijos cuando estamos en el camino, cuando estamos en casa alrededor de la mesa o en los momentos especiales. Vaya sabiduría la que tenía Salomón.
habla de un problema entre dos mujeres. Ni siquiera era una familia convencional, sino era dos mujeres y dos niños, hijos de estas mujeres, un par de familias que vivían en una sola casa, familias disfuncionales. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que enseñarnos esta historia a nosotros el día de hoy? Bueno, dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, estoy seguro que muchos lo conocen de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que esta historia de Salomón y la forma en que juzga este asunto de las dos mujeres es una historia que Dios permitió que estuviese en la Biblia para enseñarte, para redarguirte, para instruirte y para equiparte como hijo de Dios, como hija de Dios. Algo tiene que decirnos esta historia, así que vamos con esa esperanza a ir a la historia y comprender lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Por esta razón vamos a usar también esta historia para reflexionar sobre el tema de la unidad dentro de la iglesia. Déjenme darle esta aplicación, tomar esta fascinante historia para hablar de la unidad dentro de la iglesia. Ser la iglesia en tiempos de confinamiento es un desafío que no se puede negar, pero que también presenta varias oportunidades. Hace rato hablábamos de este desafío que es estar viviendo el confinamiento parcial o por municipios por ahora. Y todo este tiempo lo que ha acarreado enfriamiento espiritual en algunos casos. Algunos ya no les vemos más. Desde hace mucho tiempo no les vemos más. Están desanimados. Hemos hablado del asunto emocional también, cómo ha afectado. Pero también es un tiempo de oportunidades importantes. Y podríamos resumir todas las oportunidades de las que pudiésemos hablar en un solo concepto. Oportunidades para crecer en la unidad. Por eso he puesto esta imagen aquí y esta pregunta. ¿Somos una iglesia unida o una iglesia reunida? ¿No? Ahora no podemos reunirnos, muchas familias no se pueden reunir en este lugar. Pero, ¿qué nos importa más? ¿Ser una iglesia reunida o ser una iglesia unida? La respuesta es obvia, ¿verdad? El Señor nos invita a través de su palabra a ser una iglesia completamente unidos. Escuchen bien este concepto, completamente unidos, porque al final vamos a llegar a este asunto de qué significa estar completamente unidos. La palabra reunido, pues podemos entender que es que saliendo de este lugar nos separamos, nos dispersamos y entonces nos reunimos cada semana. Pero yo quisiera invitarles a cada uno de ustedes a que al salir de este lugar no dejemos de estar reunidos. O sea, no dejemos de estar unidos. Sigamos en la unidad de la fe, del amor, de la comunión y de muchas cosas más que quiero hoy compartir con cada uno de ustedes. Nuestra preocupación principal no debe ser, hermanos, si la iglesia está reunida o no, sino nuestra preocupación, o más que preocupación, nuestra ocupación debe ser que la iglesia esté unida. Vivir preocupados por la adversidad nos impide vivir ocupados en aprovechar las oportunidades. ¿Me explico? Si nada más estamos viendo las adversidades, vamos a perder de vista las oportunidades que este tiempo está trayendo. Por eso la invitación es que nos ocupemos en construir comunidad. Hace tiempo yo les invitaba robando o tomando prestado, porque no
no quiero decir robando, tomando prestado este eslogan o esta idea de un pastor allá en Valencia que me gusta mucho escuchar. Y presentaba esta idea a la iglesia: construyamos comunidad en este tiempo. No podemos compartir espacio, pero podemos compartir tiempo. Y la invitación es que construyamos comunidad. Para eso debemos pedir a Dios sabiduría. Hace una semana, si mal no recuerdo, estaba compartiendo la historia del hombre necio y el hombre sabio que edificó su casa. Puso los fundamentos de la casa sobre la roca. ¿Recuerdan? Pidamos a Dios sabiduría para construir comunidad. Eso es lo primero que debemos hacer. Por eso este pasaje nos ayuda a este fin. Yendo unos versículos antes de lo que hemos leído ya en el mismo capítulo 3 de Primera de Reyes, el versículo 7 al 10, vemos a Salomón, ese rey tan especial en la historia del pueblo de Israel, pidiendo sabiduría al Señor. Pidiendo sabiduría al Señor. Miren cómo dice los versículos 7 al 10. Dice Salomón: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Vemos a Salomón tomando la autoridad, el trono, siendo el sucesor de ese rey tan especial en la historia del pueblo de Israel, David. Y quizá tenía unos 20 y tantos años Salomón. Y el Señor se aparece a Salomón en sueños y le dice: pídeme lo que quieras. ¿Quieres gobernar sobre tus enemigos? ¿Quieres riquezas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Salomón le pide sabiduría. Y aquí encontramos la razón por la cual le pide sabiduría. Salomón tenía miedo, tenía temor de hacer un mal papel delante del Señor, de no saber guiar a su pueblo. Saben, yo me identifico con este pasaje porque recibir la iglesia como la hemos recibido, como la he recibido, convertirme en pastor de una iglesia que está en medio de una pandemia, en medio de una situación de crisis sanitaria, es difícil porque no puedes estar en tanto contacto con la gente. Y yo me uno a la oración de Salomón. Yo le pido al Señor sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Pero esta oración debiera ser la oración de cada uno de nosotros. Al Señor le agrada que, como dice aquí, y le agradó delante del Señor que Salomón pidiese estas cosas. Y al final el Señor le dijo: por cuanto no me has pedido dominar a tus enemigos, riqueza, fama, sabe bien que yo te daré todas esas cosas. Te daré sabiduría y además te daré riqueza, fama, y tú tendrás la victoria por sobre todos tus enemigos. Realmente Salomón le pidió lo mejor. A Dios le agrada que pidamos sabiduría. De hecho, nos invita a hacerlo. ¿Conocen este pasaje de Santiago 1:5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me encanta este versículo. ¿Saben que cuando era estudiante, cada vez que iba a hacer un examen, recordaba estas palabras y le pedía a Dios sabiduría para hacer un examen? No quiero presumir, pero lo voy a hacer. Nunca reprobé ni un examen, nunca.
en toda mi vida. Pero saben, no es lo que está diciendo este versículo. No está hablando de que le pidamos a Dios inteligencia y Él nos dará. Está hablando de algo mayor que la inteligencia. Está hablando de la sabiduría. Algunas veces me han oído decirlo, la sabiduría es la inteligencia espiritual. Cada quien nació con su coeficiente intelectual. Eso no podemos hacer mucho para cambiarlo. O quizá nada para cambiarlo. Pero sí podemos aumentar nuestra inteligencia espiritual. El primer paso para crecer en nuestra inteligencia espiritual es el temor a Dios. Lo dice el mismo Salomón en los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, por lo menos, si ya tenemos temor de Dios, no miedo, sino un temor reverente a Dios, ya dimos el primer paso, ya somos más sabios que el día de ayer. Así que, hermanos, la Biblia nos invita, y con eso Dios nos invita a que pidamos sabiduría. El Señor dice, Él la da a todos abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Al Señor le agrada, pues, que pidamos sabiduría. Sabiduría para vivir la crisis. Las crisis son una oportunidad para definir nuestro carácter, tomar las decisiones que escribirán nuestra historia y convertirnos en instrumentos de la bendición de Dios. Cada vez que te encuentres en una crisis, pide a Dios sabiduría, porque en ese momento vas a escribir en el nombre del Señor tu historia. Vas a llevar a cabo el destino por el cual el Señor te ha elegido, el propósito por el cual el Señor te ha llamado. Y te vas a convertir, no solamente vas a buscar bendición para ti, sino que te vas a convertir en bendición para los demás. Esto es lo que sucedió justamente en la historia que hemos leído de Salomón. Dijo el rey, tráenme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Qué les parece esta decisión del rey? Es algo que realmente nos impacta, ¿verdad? ¿Qué clase de decisión está tomando el rey? Imagínense este cuadro. Bueno, aquí estamos viendo una imagen que nos puede ayudar en la imaginación. Vemos la imagen del niño muerto en el suelo y entonces un hombre con la espada levantada, con el niño vivo en sus manos y dispuesto a obedecer la orden del rey. La decisión de Salomón, hermanos, refleja determinación. Ante los retos que demandan sabiduría de parte de nosotros, debemos actuar con valor y con firmeza. Saben, cada vez que nos encontremos ante un reto que demande sabiduría de nosotros, actuemos con valor, con firmeza, con determinación. Es lo que está haciendo Salomón aquí. No está siendo un rey tirano, no está tomando una decisión cruel, sangrienta, sino que está actuando con determinación, con valor, con firmeza. Y en la vida nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que requieran de nosotros ese valor. Así que hagamos lo mismo, seamos sabios y seamos firmes en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Vemos en la historia que el verdadero amor preserva la unidad. Fíjense lo que dice en el versículo 26. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey. Y noten esta frase, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Me llama mucho la atención la frase, sus entrañas se le conmovieron. ¿Saben? Esto refleja un verdadero amor.
por preservar la unidad del cuerpo. Y aquí quisiera que pensáramos, trasladáramos esta historia y que pensemos que ese niño es la unidad de la iglesia. ¿Saben? La unidad de la iglesia es hasta cierto sentido frágil, como un bebé, dependiente. Un bebé depende de que su madre le alimente, le cuide, guarde de él con mucho cuidado, como hacen las madres con sus hijos. Bueno, la unidad de la iglesia debe cuidarse de igual manera, sabiendo que es muy frágil, que es relativamente sencillo romper con esa unidad y caer en problemas de división. Tomemos esta imagen para tomar una lección importante para nosotros como iglesia. La verdadera madre sintió que sus entrañas se conmovieron dentro de ella cuando vio peligrar la unidad. Ojalá que el Señor ponga en nuestro corazón ese mismo sentir. Cuando veamos que la unidad de la iglesia está corriendo un riesgo, peligro, que nuestras entrañas se conmuevan y que nos lleven a actuar. Ahora vamos a hablar de cuál fue la decisión que ella tomó, pero que nos lleven a actuar. Porque el verdadero amor preserva la unidad. Noten las palabras de la otra mujer. Ni para ti ni para mí. Que partan al niño. Si la decisión del rey nos parecía cruel, esta mujer le rebasó en crueldad. ¿Sabes? Quien prefiere sacrificar la unidad, otra vez volviendo trasladándolo a la iglesia, quien prefiere sacrificar la unidad con tal de ganar el argumento, no tiene amor. Y lo podemos trasladar también a las relaciones interpersonales, al matrimonio. Cuando tú prefieres ganar el argumento y en el altar de ganar el argumento, tú sacrificas la unidad y la paz, entonces estás proyectando lo que para ti es más importante. Si tener la razón y que los demás lo reconozcan, o dar un paso atrás y decir, por amor a la paz y por amor a la unidad, cedo mis derechos. Por ahora, tenemos un Dios justo, que Él pone las cosas en su sitio. Debemos de confiar en que Dios lo va a hacer así. Pero lo primero que debemos entender es que cuando nosotros sacrificamos la unidad por tener la razón, por ganar la discusión, no estamos proyectando que dentro de nosotros no hay un verdadero amor. ¿Amor hacia qué? ¿Por quién tuvo amor esta mujer? Por su hijo. Amor hacia el cuerpo, que no se fuera dividido. Y esa es la invitación que vengo haciendo desde un principio. Tengamos amor por el cuerpo de Cristo, para que no sea dividido. También este tipo de actitud de la madre falsa pone en evidencia su verdadera relación con el cuerpo. El rey Salomón en ese momento descubrió quién era la verdadera madre. Notaron en la historia, dijo, ya está, dadlo a esta que es la verdadera madre del niño. Cuando a nosotros no nos importa la unidad, estamos proyectando cuál es nuestra relación con el cuerpo, cuál es nuestra relación con la persona que estamos discutiendo. Realmente nuestra relación no es verdadera, no es genuina. ¿Me explico lo que quiero decir? Si tú estás comprometido y te sientes parte del cuerpo de la iglesia, no te vas a meter en discusiones a muerte para imponer tu opinión. Si realmente eres miembro del cuerpo de Cristo, eres capaz de, por amor, ceder tus derechos o lo que tú consideres que es tu derecho. Y el Señor, así como Salomón, como el rey Salomón, el Señor se encarga de reivindicarnos y demostrar delante de todos que tú tienes una verdadera relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo.
Para mí me bendice mucho tomar esta historia y trasladarlo pues a todo este tipo de relaciones y en especial a la relación que nos une, que es ser parte de la congregación de esta iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo, nada más y nada menos, es del Señor. Hay quienes prefieren, como dije antes, sacrificar la unidad antes que perder el argumento, prefieren dividir el cuerpo antes de ceder lo que consideran su derecho. O peor aún, hermanos, ceder el control. Tengamos mucho cuidado porque hay una tentación muy grande dentro de la iglesia de creer que nosotros tenemos el control de lo que sucede en la iglesia. Tengamos mucho cuidado. He tenido la experiencia de estar en muchas iglesias, a veces como miembro de la iglesia, creciendo. Desde niño yo nací en un hogar cristiano y he pasado por muchas iglesias y he visto una y otra vez iglesias que se dividen. Hasta hay bromas, ¿no?, que dicen que las iglesias cristianas se multiplican por división. Y hacemos bromas de ese tipo de situaciones cuando no es sano, no es el propósito de Dios, no es el plan de Dios. Y saben, la mayoría de las veces que hay divisiones es por cuestión del liderazgo, del querer controlar. A veces hay familias de la iglesia que se sienten dueños de la iglesia. Hermanos, la iglesia no es tuya ni es mía. No es del pastor ni de la familia tal o cual. La iglesia es de Cristo, porque Él la compró. Él murió por la iglesia. Ni tú ni yo dimos nuestra vida por la iglesia. La iglesia es del Señor. Así es que si sientes que estás siendo atropellado por ceder el control, piensa que nunca debiste haber tomado ese control, porque es Cristo la cabeza de la iglesia, quien está en control de cada uno de nosotros. ¿Sabes? A nadie le importa más la iglesia. Por más que digas que tú amas a la iglesia y que lo haces por amor a la iglesia, a nadie le importa más la iglesia que a Cristo. Él peleará, luchará y establecerá, afirmará a su iglesia. No necesitamos nosotros aferrarnos al control. En la primera carta a los Corintios encontramos una situación de división. ¿Recuerdan? Pablo, en la iglesia de los Corintios había gente, miembros de la iglesia que decían, bueno, yo soy de Apolos, soy discípulo de Apolos, un gran predicador. Y otros decían, bueno, yo soy de Pedro. Otros, yo soy del apóstol Pablo. Y otros más espirituales decían, yo soy de Cristo. Y Pablo escribe una carta y le dice, he querido hablarles como a creyentes maduros y darles a comer carne, pero tengo que darles otra vez leche como a niños en la fe. Y hay una tremenda advertencia que Pablo dice, empieza a desarrollar el tema y dice, ¿ustedes saben que son el templo de Dios, del Espíritu de Dios, como iglesia? Quien se atreva a destruir la casa de Dios, miren cómo dice exactamente el pasaje, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, tenemos que guardar muy, muy fuertemente en nuestro corazón esta advertencia. Cualquiera que causa división en la iglesia está atentando contra su propia integridad. Porque aquí dice que el Señor destruirá al que destruya el cuerpo. Hace algunos años tuvimos una experiencia muy fuerte en una iglesia aquí en España. Hubo una situación de disensión, o sea, diferente opinión, que nos llevó a un momento en el cual la iglesia estaba dividida. Y cuando yo vi ese peligro de que la iglesia se podía dividir por esa situación,
yo decidí ceder mis derechos y decirle a los hermanos, miren, no importa, al final no importa, lo importante es que la iglesia continúe unida. Y no lo digo porque sea muy buena persona, es que he aprendido que lo terrible que es la división en las iglesias. He leído muchas veces este pasaje y tengo realmente un temor de Dios de participar en una división. Y me acuerdo que yo cedí los derechos y no quise defender mi causa más. Pero no todos obran así. Al final de cuentas, nosotros salimos de aquella iglesia y por eso llegamos a esta iglesia aquí en Vícar, que fue, por cierto, fue un refrigerio llegar a este lugar. Fue como caer entre algodones en este lugar. Fue una bendición de Dios. Pero tristemente aquella iglesia se dividió. Se dividió, lo que yo me temía, eso pasó. Algunos hermanos salieron, familias completas salieron descontentos y se fueron, al final de cuentas, también a refugiar a otra iglesia. Gracias a Dios no se perdieron, no se descarriaron, pero ¿por qué tenemos que llegar a esa situación? Saben, Satanás es especialista en causar división en medio de nosotros. Cuando Cristo echaba fuera a los demonios, que los fariseos le decían, en el nombre de Belcebú echa fuera a los demonios. Jesús dio una gran lección y dijo, ninguna casa dividida prevalece contra sí misma. O sea, Satanás no está dividido contra sí mismo. Lo que estaba diciendo Jesús era eso. Si Él no está dividido, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos estemos divididos? ¿Cómo es posible? Es un absurdo. Y el Señor estaba diciendo, ninguna casa dividida prevalece. Por eso es lo importante que es la unidad. Y Satanás ataca la unidad. Al final de esta división, de esta experiencia que les cuento, una de las personas que se aferró a su opinión y a defender su opinión y se quedó en la iglesia, dijo algo que fue muy triste escucharlo. Dijo, se fue la mitad de la iglesia, pero nos quedamos la mejor mitad. Y piensa en la historia de Salomón y estas dos mujeres. Y en la mujer, la madre falsa, que decía, partidlo, ni para ella ni para mí, partidlo. Y yo pido la mejor mitad. Parece absurdo, hermano, pero pasa en la vida real. Pasa entre nuestras iglesias. Dice, ahí mismo en Corintios, dice que la división son señales de carnalidad dentro de la iglesia. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es muy claro, hermano, cuando pasan este tipo de problemas, pensemos en algo. No estamos haciendo nada a favor de Dios, ni a favor del reino. Al contrario, estamos expresando una tremenda carnalidad. Así es que el Señor nos advierte en contra de estas actitudes. Una última lección que sacamos de este pasaje. El actuar con sabiduría es un testimonio eficaz. Me encanta esta imagen que les comparto, porque es un micro abierto donde nosotros podemos dar un testimonio eficaz, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Dice el versículo 28, volviendo al pasaje de Salomón y las dos mujeres, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Noten cuál fue la conclusión de esta crisis, que parece un problemilla doméstico, un problema doméstico que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Noten cómo el Señor toma una crisis para establecer a sus siervos, afirmar a sus siervos y el liderazgo de su pueblo. Dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Por eso quiero decir, hermanos, que vivir con sabiduría es un testimonio eficaz y muy poderoso. Si nos dedicamos a compartir el evangelio,
si repartimos todos aquellos folletos que están al final del edificio y regalamos Biblias y hacemos esfuerzos evangelísticos cuando se puedan volver a hacer esfuerzos evangelísticos públicamente, si nos dedicamos a hacer eso, si animamos a la iglesia, pero en el día a día no vivimos nuestras relaciones con sabiduría, no podremos dar fruto. No habrá fruto, por más que nos esforcemos. Si vivimos juzgando a los demás sin tener temor de Dios, nuestra actitud negligente llega a convertirse en un obstáculo para el avance del reino de Dios. Y eso es muy peligroso. Si en el día a día tú no le pides a Dios sabiduría para juzgar todas las cosas, para tomar tus decisiones en medio de la crisis o en situaciones cotidianas, tú mismo estás obstaculizando el avance del reino de Dios. Esto es muy importante, muy importante. Y quiero terminar haciendo énfasis en la importancia, diciendo esto. Cristo consideró tan importante la unidad que en su oración, allá en Juan, capítulo 17, Él oró con estas palabras y dijo que sean perfectos en unidad para que el mundo crea en el Evangelio. ¿Sabes? Cristo oró para que su iglesia estuviese unida. Y la razón por la que Él oró dijo, para que el mundo crea. Eso está en Juan 17, 21 al 23. Que sean perfectos en unidad. Por eso la palabra perfectos en unidad no es otra cosa que completamente unidos. No significa una unidad sin defecto. No significa que todos los que estamos aquí pensamos igual y estamos como hechos en serie. No. De hecho, cuando en uno de los jueves de oración que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, cuando nos tocó reflexionar sobre la lista de los nombres de los 12 discípulos, nos damos cuenta que eran una diversidad tremenda. Un cobrador de impuestos, un pescador, que era, se sospecha que era celote, que era de esos que traían su espada todo el tiempo en contra del imperio, con un cobrador de impuestos que colaboraba con ellos, un hombre que era muy, muy piadoso en su corazón, como Bernabé, y otros que eran los hijos del trueno, como Juan, Jacobo. Y el Señor los pone juntos. Los pone juntos. Yo te invito a que mires a tu alrededor. ¿Qué tienes en común con el que está sentado a tu lado? Somos muy diferentes. Pero el Señor oró pidiendo que estuviésemos unidos. Y si Él pidió eso es porque es posible y porque Él lo va a hacer. Él sabe que aunque esta iglesia, pequeñita iglesia, saben que somos una iglesia que tiene miembros de 4 de los 5 continentes de la tierra. Nomás nos falta un asiático. Y ya tendríamos una persona, una representación de cada uno de los continentes de la tierra. Bueno, Olga tiene por lo menos apellido chino, ¿no? Pun. Así que de apellido tenemos hasta de los 5 continentes. Aquí tenemos a Emily con su cubrebocas muy patriota, ¿verdad? Americanos, africanos, europeos, por supuesto. Hay alguno que otro aquí. Australianos. Y tenemos a Olga que por lo menos de apellido es asiática. ¿Y qué hacemos buscando la unidad entre nosotros? Bueno, el Señor dijo que es posible. Y no solamente dijo que es posible, lo expresó a manera de mandamiento. Él dijo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Sabes qué nos diferencia de los demás? ¿Sabes cuál es la marca que la gente puede ver
sobre nosotros, que nos identifica como los discípulos de Cristo. No es nuestra doctrina, no es nuestra forma de adorar, no es nuestra estructura en la iglesia, no es la liturgia de nuestros cultos, es que nos amamos los unos a los otros. Que eso conmueva nuestras entrañas y sea nuestra pasión, la unidad. ¿Sabes? Hay gente que se apasiona por discutir. Se apasiona por establecer sus ideas. Se apasiona por establecer su visión y su liderazgo. La Biblia dice, y esta historia nos enseña, que lo que debe conmover nuestras entrañas, lo que Jesús oró al final de su ministerio es por unidad. Hermano, no puedo hacer más énfasis de lo importante que es la unidad. Le doy gracias a Dios porque somos una iglesia unida. Entonces, ¿para qué estoy predicando esto? ¿Para qué estoy predicando esto? Porque quiero decir que lo que dije al principio, este tiempo de crisis no es una amenaza, no es una amenaza para la unidad. Ya he dicho lo que sí es una amenaza para la unidad, pero el tiempo de crisis no es una amenaza para la unidad. Al contrario, es una oportunidad para crecer en unidad, para construir comunidad. Es la misma palabra, comunidad, unidad en común. Construyamos entonces comunidad. Crezcamos en la fe. Estemos unidos en la oración. Oremos por las mismas cosas, pidamos las mismas cosas. No que quiere el pastor o que quiere cierto líder. Oremos por las mismas cosas que están en el corazón de Dios. Caminemos en la Biblia juntos. Crezcamos en la fe. Crezcamos en las buenas obras. Si vemos que hay alguien necesitado entre nosotros, aprovechemos la oportunidad para crecer en la unidad y que se exprese la unidad en ese sentido. ¿Hay alguien decaído, triste, deprimido? Pues es una oportunidad para estrechar los lazos y juntos salir adelante en esta situación. Amén. Por favor, hermanos, ten la confianza total, plena, que si necesitas algo, puedes acudir no solamente a mí como pastor, puedes acudir a tu hermano que está sentado aquí o el que estará más tarde viendo este mensaje desde su casa. Ten la confianza, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a tomar este tiempo, este desafío en el Señor. Padre, gracias porque, Señor, tú eres quien vigila, quien guarda de tu iglesia. Señor, tu iglesia ha sobrevivido persecución, guerras, hambre, enfermedades, Señor, gobiernos malvados, Señor. Y todas estas cosas lo único que han hecho es fortalecer, Señor, a tu iglesia. Pero Padre, nuestro mayor enemigo a veces está adentro de nosotros, Señor. Cuando nos obstinamos en defender nuestra opinión. Señor, ayúdanos a ser humildes ante ti. A Señor, tener un amor que exprese, que revele nuestra verdadera relación con tu cuerpo. Un amor capaz de ceder sus derechos por amor a los demás. Y Señor, sé tú cabeza de esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.